¿Existen sesgos en contra de los hombres en la investigación social? Pues es evidente que sí. De la misma forma en que la televisión estereotipa y ridiculiza al hombre, también lo hace la investigación social, donde los hombres y niños son sistemáticamente ignorados y marginados. Veamos tres ejemplos. Este es un estudio sobre violencia en el noviazgo realizado en Inglaterra en el año 2009 por la agencia dedicada a los derechos de las personas menores de edad en ese país. Utilizó información de 1.300 adolescentes de ambos sexos para determinar, como lo han hecho tantos otros estudios de violencia de pareja, que tanto hombres como mujeres son víctimas y también perpetradores de violencia en el noviazgo. Veamos algunos de los hallazgos. En los noviazgos adolescentes, los varones son el 41% de las víctimas de violencia emocional, el 42% de las víctimas de violencia física, el 34% de las víctimas de violencia sexual, una tercera parte de las víctimas de violación. Y las adolescentes reportaron conductas violentas con una frecuencia 3 veces mayor a la de los adolescentes. Y esta es solo la punta del iceberg. El reporte de 209 páginas está repleto de datos que demuestran nuevamente que tanto hombres como mujeres son agresores y víctimas de agresión. Pero el problema es este. Aunque el estudio demuestra que los varones son víctimas de esa violencia, ese dato se va perdiendo cada vez más entre más se aleja uno de la fuente primaria que es la investigación. Si usted echa un vistazo al resumen ejecutivo de esa investigación, verá que las chicas abarcan la mayor parte del interés de los mismos investigadores. Y cuando pasamos al informe para la prensa, casi todo se centra en las chicas. El título lee: la NSPCC advierte que las jóvenes están siendo abusadas por sus novios. Los tres primeros párrafos tratan exclusivamente de las chicas. Las jóvenes son coaccionadas a actos sexuales no deseados, una de cada 16 dice haber sido presionada a tener relaciones sexuales, una cuarta parte de las adolescentes ha sufrido violencia física y bla 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 acerca de ellas, pero absolutamente nada acerca de los varones. Luego, el asunto se pone peor cuando pasamos a lo que publicaron los medios de comunicación acerca de esta investigación. Una de cada tres jóvenes relata experiencias de abuso sexual por parte de su novio. Una tercera parte de las chicas son presionadas a tener relaciones sexuales. Una de cada tres adolescentes ha sido sexualmente abusada por su novio. Todo gira en torno a ellas. Pero lo peor de todo es la estupidez que cometieron las autoridades de ese país cuando decidieron las medidas que iban a tomar para atender el problema. Las autoridades leyeron el reporte y de alguna manera decidieron sacar una campaña publicitaria que sería reproducida en Internet y los medios de comunicación, en la cual, pongan atención a esto, le brindaban apoyo a las adolescentes e instruían a los adolescentes a no ser violentos. Increíble. Entonces, esta gente paga a hacer un estudio que termina demostrando que chicos y chicas sufren de violencia en el noviazgo y luego, ¿qué hacen? Invierten sumas millonarias en una campaña que solo le ayuda a las mujeres y deja desprotegidos a los hombres. Eso es incompetencia de la más pura y dura. A este estudio lo vamos a llamar "No nos da la gana ver". Sí, hicimos un estudio que demostró que los y las adolescentes son víctimas de violencia en el noviazgo, pero decidimos no ver la información pertinente a los varones y enfocarnos solo en las chicas. Eso, para que ustedes lo sepan, se llama misandria. Un segundo estudio nos presenta una pregunta muy interesante. ¿Será posible que un investigador social, cegado por una ideología que considera a la mujer solo víctima y al hombre solo victimario, manipule deliberadamente su propia investigación con tal de perpetuar esa doctrina en los medios de comunicación? Esta investigación que vamos a ver a continuación se trata sobre coacción reproductiva. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con la idea de que algunas mujeres pueden a veces dejar de tomar sus pastillas anticonceptivas o hacerle agujeros a un condón con tal de quedar embarazadas, aún en contra de la voluntad de su pareja. Según este estudio, sin embargo, son los hombres los que están haciendo huequitos a los condones y coaccionando a sus parejas a quedar embarazadas. Cuando eché un vistazo al estudio me asombraron algunas de las estadísticas que presentaba. Afirmaba que 53% de las mujeres que habían respondido al estudio habían experimentado violencia en sus relaciones de pareja. Esas son muchas mujeres, pensé yo, casi la mitad o más de la mitad de la muestra. Lo mismo pensé de otras de las estadísticas sobre mujeres que sufrían coacción a manos de sus parejas para quedar encinta. Empecé a cuestionarme de dónde habían obtenido tan alarmantes datos. Entonces comencé a buscar artículos escritos acerca de este estudio y encontré en Newsweek, Science Daily, Medical News Today, eScience News, LA Times y otros sitios más. Todos decían esencialmente lo mismo, presentaban las mismas citas textuales y las mismas estadísticas y todos presentaban la información como si aplicara a la población general. Eventualmente,
encontré un articulito del periódico de la Universidad de California, que resultó ser la misma universidad de la que provenía este estudio. Me llamó la atención que los autores indicaban que ninguna de las consejeras del Centro para Mujeres de esa universidad había escuchado jamás del tipo de coacción que se mencionaba en ese artículo. Qué raro, ¿no? Y más abajo ofrecieron un dato de extremo interés que todos los demás artículos habían omitido por alguna razón. La muestra de mujeres que utilizaron para ese estudio le habían sacado de 5 clínicas de una comunidad extremadamente pobre, y los autores habían aclarado en su estudio que los resultados no podían ser generalizados a toda la población. Y a pesar de esa aclaración, eso fue exactamente lo que hicieron todos los medios masivos de comunicación. Presentaron la información como si fuera relevante a la población nacional, y los investigadores, por su parte, se quedaron calladitos y no protestaron nada cuando se dieron cuenta del grave error. Eso me ayudó por lo menos a entender por qué las estadísticas tan exageradas. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha señalado que la violencia es mucho más común en comunidades pobres. En este gráfico de su sitio web podemos ver que en familias con ingresos superiores a los $50,000 anuales, las probabilidades de que haya violencia son 6 veces menores que en las familias del sector más pobre. El problema que hubo aquí es que los investigadores omitieron mencionar que los datos se habían obtenido de mujeres procedentes de una comunidad muy pobre, y los medios de comunicación, desconociendo esa información, presentaron la información como si fuera relevante al resto de la población nacional. Es posible que el 53% de mujeres agredidas y todas las demás estadísticas fueran ciertas para esa población, pero no para el resto de la población nacional. Entonces, es evidente que los investigadores cometieron un error, pero no se sabe con certeza si ese error fue intencional. Por esa razón, le escribí al investigador principal para cuestionarle por qué no habían mencionado las características socioeconómicas de la muestra, y si no le molestaba que los medios de comunicación estuvieran ahora mal informando al público en general. Pero a la fecha, todavía no me ha respondido ninguna de las dos preguntas. Hay datos que pueden darnos una luz con respecto a esas dos preguntas. El primero es que no entrevistaron a uno solo de los presuntos agresores, solamente entrevistaron a las presuntas agredidas. El segundo es que no le preguntaron a las mujeres sobre sus propias conductas agresivas, violentas o coercitivas. De hecho, solo le hicieron preguntas sobre sus experiencias como víctimas, razón por la cual este estudio solamente puede presentar a las mujeres como víctimas. Yo no sé ustedes, pero yo encuentro este tipo de metodología extremadamente sospechosa. Y es exactamente el tipo de metodología que uno suele encontrar en todos los estudios que concluyen que el hombre es el agresor y la mujer la víctima. A este estudio le llamo "No nos da la gana hablar". Pues sí, sabemos del problemita que hay con nuestra muestra, pero no vamos a mencionar absolutamente nada. El último estudio que quiero mostrarles es el que se hizo para desarrollar un inventario que supuestamente mide cuánto se ajusta la conducta de un hombre a las supuestas normas de conducta masculina. El problema que tiene es que las normas del estudio parecen seleccionadas para satanizar al hombre más que para describir lo que verdaderamente ha sido la masculinidad en nuestra cultura. Muchas de las caracterizaciones que se han hecho de la masculinidad desde los años 70 incluían rasgos positivos. De izquierda a derecha encontramos normas como ser independiente, competente, decisivo, asertivo, confiado en sí mismo, dispuesto a asumir riesgos, todos bastante aproximados. Pero en la investigación del 2003, la masculinidad repentinamente se enfoca en descripciones negativas como violento, homofóbico y playboy. Por eso le escribí a la investigadora principal para cuestionarle cómo habían elegido las normas, y me explicó que las habían sacado de toda la literatura disponible. Quiero comentarles cómo fue que eligieron Playboy. Resulta que lo sacaron de un libro que explicaba cómo los hombres expresan el afecto desde sus distintos roles. Playboy era uno de los posibles roles, junto con otras alternativas como esposo amoroso, buen proveedor y cuidador. Las investigadoras eligieron únicamente Playboy entre todas las opciones, a pesar de que el autor del libro advertía que solo 1% de los hombres prefería el rol de Playboy. Puede ser que algunos hombres sean violentos, pero la violencia está lejos de ser la norma. La violencia es indicativa de que un hombre no se ha ajustado a la norma y se está derrumbando. Presentar a todos los hombres como violentos es irresponsable y malicioso. Este estudio debería titularse "Inventario de conformidad a la conducta adolescente", porque las normas que eligieron distan mucho de la masculinidad madura. Y me parece lógico que así sea, considerando que las investigadoras designadas para elegir las normas fueron jovencitas universitarias. No entiendo qué posible sentido tiene designar a un grupo de chiquillas para que elijan las normas universales de masculinidad.
A este estudio le llamo estudio no me da la gana escuchar, porque sencillamente no les interesa escuchar y reconocer que los hombres en su apabullante mayoría son buenas personas.